características de ciertas características de personalidad, ¿no? Primero que todo, para hablar de evaluación de trastornos de personalidad, tenemos que hablar de la personalidad per se, ¿no? Porque generalmente nosotros en el común denominador, o más bien en lo cotidiano, usamos la palabra personalidad y le damos cierta atribución. Desde ya, perdón, les pido disculpas porque estoy con la voz como, sí, yo no soy fumador ni nada, sino que estoy con la voz así porque me vino un ataque de alergia muy grande y estoy perdiendo la voz de a poco. Quizás al terminar esto no voy a tener voz. Uno utiliza en lo coloquial la palabra personalidad o la asocia bien al carisma, ¿no? Esta persona tiene personalidad, este sujeto tiene un acercamiento del cual no existe la timidez, ¿no? Pareciese que no conoce límites, la forma en la que se vincula al otro, es carismático, etc. Sin embargo, en la clínica y desde el contexto de la psiquiatría y la psicopatología tenemos que considerar la personalidad como la suma de todas las formas de actuar, pensar y sentir que son típicas de una persona y que la hacen diferente de todos los otros individuos. No podemos hablar de dos personalidades idénticas. Muchos me podrían decir, sí, pero tienen una estructura de la personalidad parecida, qué sé yo. Sí, pero no hablamos de efectivamente dos individuos que sean iguales. Eso no existe. Desde ninguna constitución, ya sea biológica, eh, ya sea social, ya sea psicológica, ya sea espiritual, evidentemente no hay dos sujetos que guarden ese paralelismo. No podemos hacer esa asociación, es del todo incorrecta, ¿no? La personalidad es un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y las situaciones. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que la personalidad, constructo de estructura de personalidad y de personalidad o de trastorno de personalidad como tal y de personalidad en general, no cambia con el tiempo. O sea, va evolucionando, pero no es algo que a partir de la adultez nosotros podamos cambiar. Podamos decir, bueno, yo tengo esta personalidad y de un día a otro tengo otra. No es posible aquello. Eh, la personalidad de alguna manera va acarreando o va vinculándose a elementos que son de carácter histórico, contextuales, que van de alguna manera contribuyendo, tributando a que nosotros vayamos manteniendo cierta estabilidad en la forma en la que nos vinculamos a las cosas del mundo. Entre ellas un elemento muy importante que es el estrés o la adversidad. Y cómo la vamos sorteando va a estar muy asociado a esta característica que es la personalidad, ¿no? La personalidad es un conjunto complejo de cualidades psicológicas que influyen los patrones característicos de conducta de un individuo en distintas situaciones a lo largo del tiempo. Es decir, un elemento que tributa bastante a entender cómo un sujeto funciona y cómo se adapta específicamente a un sinnúmero de características, entre ellas, vuelvo a repetir, contextos o situaciones estresantes o situaciones adversas, es la personalidad. En realidad la personalidad suma muchos puntos en ese tema. Ahora, no es una característica que podríamos decir 100% determinante. O sea, en el ser humano, acuérdense, no existe una característica del 100% determinante, o sea, que se deba a aquello la conducta de una persona, pero sí tributa fuertemente, o es una característica no menor, mediante la cual nosotros evidentemente nos vamos desenvolviendo en el día a día. Para entender personalidad hay que considerar algunos elementos que son bastante elementales, por así decirlo, dentro de lo que es la constitución propiamente tal, de este gran atributo que es la personalidad, ¿no? Aquí tenemos los rasgos, el carácter y el temperamento, y vamos a identificar cada uno por separado, ¿no? Los rasgos son los patrones relativamente duraderos de la conducta, el pensar, el actuar, el sentir, que son relativamente consistentes en distintas situaciones. Cuando hablamos de rasgos, hablamos de características específicas, muy determinadas, muy concretas, que se asocian
a ciertos patrones de personalidad o a ciertas formas de funcionamiento que son consistentes en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que mantienen cierta lógica duradera y y que es posible identificar esos rasgos en un sujeto determinado. O sea, este sujeto tiene esta forma de comportarse, de pensar, de actuar, que es coherente con lo que nosotros hemos observado en el tiempo, ¿no? Por eso en los rasgos no hay una gran variación. No debería haber una gran variación. El carácter, por otra parte, es una tendencia hacia algún tipo de comportamiento o funcionamiento que presenta el individuo de manera innata. Es una forma de carácter que es innata y que en su gran mayoría es heredada, que está vinculada a cómo nosotros nos acercamos a las cosas de la vida. Es muy similar a los rasgos, pero tiene un carácter innato, un carácter heredado. El rasgo es más desarrollado en el tiempo. El temperamento, por otra parte, es la base biológica del carácter y está determinado por los procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en las manifestaciones conductuales. Cuando se tributan estos tres elementos, o cuando más bien se unen estos tres elementos, nosotros tenemos una parte de lo que es o lo que va a constituir la personalidad de una persona. No podríamos decir que solo estos tres elementos van a determinar la personalidad. Sería como demasiado azaroso, sería subestimar demasiado este constructo complejo que es la personalidad. Pero si nosotros podemos hacer una mezcla específica de elementos que van a contribuir a la formación de la personalidad, es muy bueno vincularnos a estos aspectos que pongo yo acá. Yo pongo la mezcla adecuada. Le iba a poner la chispa adecuada como una canción de los héroes del silencio, pero me daba miedo que me acusaran de plagio. Entonces no le puse eso, preferí irme por la mezcla adecuada. Entonces eh, voy a agrandar un poquitito igual acá porque de repente puede que no se vea. Si nosotros consideramos todos estos elementos y lo que los voy leyendo uno a uno y los metemos en una juguera, podemos estar ante la presencia de lo que es la personalidad, ¿no? Aquí tenemos el medio ambiente y el contexto, porque efectivamente el medio ambiente y el contexto son elementos que desde luego nosotros quisiéramos evitar o quisiéramos no ser tan dependientes de dicha constitución, pero lamentablemente es parte de nuestra vida. Y además nosotros llevamos parte de lo que es el contexto en nuestra propia identidad. Por ejemplo, yo soy de Temuco, yo me identifico como una persona temucana, ¿no? Y vaya donde vaya, yo voy a seguir siendo en cierta medida de Temuco y voy a seguir llevando en cierta medida Temuco. Y Temuco también ha hecho o ha influido en la forma en la que yo soy, quiero para bien o para mal. Esto está directamente relacionado a aspectos vinculados al desarrollo intelectual. El contexto me nutre también, ¿no? De dichos aspectos, la formación temprana, varios aspectos, la alimentación, los cuidados influyen en el desarrollo intelectual. Además, el aprendizaje experiencial. ¿Qué tipo de experiencias yo he tenido en la vida? Han sido adversas, han sido, entre comillas, positivas, me han ayudado a aprender respecto a, han sido traumáticas, han sido vulneradoras, como también las pautas de crianza, que efectivamente uno podría decir, el apego influye en algo, por supuesto, el vínculo que yo tuve, el tipo de cariño, la satisfacción de necesidades tempranas, eso es el apego, esos son también las pautas de crianza, que tanto se conectaron estos referentes, que son mis padres en este caso, o referentes de cuidadores, con las necesidades que yo presentaba. Cuánto, cuán satisfechas fueron o cuánto se satisfizo en este caso en el camino de mi desarrollo, ¿no? Como también la herencia genética. El problema es que a veces en el desarrollo general vamos viendo que somos muy homunculistas. ¿A qué se refiere a ser homunculista? Se refiere a que se considera solo un elemento del desarrollo. Muchas veces se le da mucho tribuna a la herencia genética. La genética lo dice, no sé si han escuchado eso, o la herencia manda, o lo biológico es el rey acá. Mm, no, no necesariamente, porque si nosotros consideramos la herencia
como un elemento de peso en lo absoluto, estamos dejando de lado todos estos aspectos y que van de la mano, al considerar solamente la herencia, de una perspectiva biologicista o estructural de la determinación de la personalidad o la conducta o el funcionamiento de un individuo. Y bien, con mucha certeza, yo se los planteo, no podemos hacer una atribución tan grande al efecto de la herencia y la genética. Eh, Muchos me podrían decir, ¿qué estás diciendo? Y me hago cargo de lo que digo, o sea, y lo digo como un profesional que está ahí, que soy psicólogo, o sea, creo que en efecto, o sea, no creo, estoy seguro, que la herencia y la genética es una parte importante, pero que creo que se ha dado excesiva importancia con el tiempo y que no es determinante de cómo tú vas a hacer con el tiempo. Incluso tiene mucho más peso las experiencias y las pautas de crianza que la herencia genética, porque la herencia genética es una forma, más bien es un elemento innato con el cual tú no puedes hacer nada. Sin embargo, el contexto ambiental y situacional también es un predictor o en cierta manera tributa a esto y es muy importante, ¿no? De hecho, hay muchas investigaciones en las que se hace esta comparación o este análisis dual. ¿Qué pesa más, lo hereditario y lo contextual? Lo que se ha evidenciado es que pesan de una justa manera y tienen su tributo o más bien su influencia de manera diferenciada. Entonces, no podemos decir que una sea más importante que la otra. Si tenemos que tomar todo, es todo este conjunto, ¿no? Para poder responder de manera efectiva. ¿Qué pasa si falta uno? Es lo mismo que una mesa, es decir, le falta una pata, una mesa se cae, ¿no? Acá evidentemente pasa lo mismo. Y cuando tomamos al ser humano, tomamos una constitución biopsicosocial o biopsicosocioespiritual, si queremos llamarlo así, complementándolo, ¿no? Y tenemos ya una perspectiva mucho más amplia de lo que es ser un ser humano. Si todo importa, hay que ser holístico, ¿no? Porque eso uno le preguntan, ¿qué es lo más, que más relevante en el desarrollo de la personalidad? Todo es importante. La verdad es que yo puse algunos acá teóricos de la personalidad que son importantes y que a veces uno en pregrado los revisa, ¿sí? Cuando está estudiando psicología o en posgrado los vuelve a ver dependiendo de la orientación en la cual uno quiere vincularse. Entonces, la verdad es que son muchos y las perspectivas que van desarrollándose desde los planteamientos de cada uno van respondiendo a distintos elementos paradigmáticos, o bien distintas corrientes, o bien distintas influencias. Algunos están relacionados al contexto biológico, algunos están considerando el contexto hereditario, algunos mezclan la herencia, algunos otros mezclan el contexto social, o consideran o le dan más peso al contexto social. Por ejemplo, Nancy Cantor es más vinculada al contexto social, a diferencia de gente como Alport, que sí le da un valor importante al contexto biológico. Tenemos igual dando vuelta por ahí a Sigmund Freud, ¿no? Freud también fue un teórico de la personalidad y quizás de los primeros teóricos de la personalidad que fue desarrollando un sistema que bien ya sabemos nosotros es el psicoanálisis, que es el primer sistema que compromete una topografía de la psique integrada y bastante organizada. Y uno diría, bueno, pero lo de Freud es materia pasada, ¿no? Es como ya hablar de, no sé, del hilo curado. En realidad ya no se usa, es muy antiguo, o todavía hay gente que usa hilo curado, pero es menos frecuente, qué sé yo. La verdad es que los planteamientos de Freud, pese a que voy a ir en defensa de Freud, porque actualmente me podrían decir, bueno, el psicoanálisis es más lacaniano, ¿no? Hay contextos más modernos. Sí, de acuerdo, pero las bases teóricas parten de Freud. Eso es importante entenderlo. Y no se queda en Freud únicamente, porque posteriormente, sobre todo a partir de los avances y de la evolución de las ideas freudianas, se va viendo mucho en su hija, en Ana Freud. Y vamos a considerar un elemento que Anna Freud va exponiendo de manera clara en su libro Los mecanismos de defensa, que son los mecanismos de defensa. Y en este caso, ¿cómo los mecanismos de defensa? Más bien, ¿qué es un mecanismo de defensa? Un mecanismo de defensa es
una característica intrapsíquica de los sujetos que sirve para adaptarse a situaciones que pueden producir un malestar psicológico en la persona. En este caso, un mecanismo de defensa tradicional y que es muy primitivo, por así decirlo, o de una calidad como bastante básica, es la negación, ¿no? Pongo un ejemplo de negación, mecanismo de defensa de negación. Eh, yo, supongamos que yo tengo un problema importante a nivel personal y supongamos que me separé y se fue mi esposa y yo estoy sufriendo mucho por dentro. Cuando me abordan la temática, yo digo, no, la verdad yo no estoy sufriendo, a mí no me pasa absolutamente nada, yo estoy muy bien. No, ¿qué estás hablando? Este es el mejor momento de mi vida. Eso es la negación, que es un mecanismo de defensa muy sencillo, que tiene que ver con una huida o una no asimilación de una problemática determinada, ¿no? Es bastante burdo, por así decirlo, ¿no? Otro mecanismo de defensa, eh, voy a dar otro ejemplo, quiero dar otro ejemplo, es la identificación proyectiva, por ejemplo. Eh, yo identifico, no, creo que otro es más claro, la proyección este es más claro. La proyección, eh, debido a que hay elementos característicos de mi propia personalidad o emocionalidad que yo no puedo tolerar, yo los proyecto en el otro. Ejemplo, oye, te estaba mirando hace un rato, estoy hablando con otra persona, te estaba mirando hace un rato y noto que eh, estáis súper mal, te veis súper ojerudo, estáis como demacrado, ¿cachai? Se nota que estás sufriendo mucho, ¿no? Te pasa eso, ¿no? Lo que estoy haciendo no es que me estoy identificando con lo que el otro siente, lo que estoy haciendo es depositar elementos personales en el otro, ¿no? O, o potencialmente poder agredirlo incluso, porque, por ejemplo, una forma de una proyección es la homofobia, en muchos casos. De hecho, la homofobia en muchos casos se puede explicar de esa forma. Tiene que ver con que los deseos homosexuales son reprimidos o más bien son proyectados en el otro a partir de la homofobia, porque yo no puedo lidiar con esos sentimientos homosexuales, con eh, esa sensación, en este caso, de deseo homosexual, ¿no? Entonces yo lo proyecto en un grupo específico el cual puedo dominar y puedo lanzar eso en el otro, ¿no? Eso es un ejemplo de una proyección llevada a una fobia en particular, que es la homofobia, ¿no? ¿Por qué pongo aquí yo en negritas a Otto Kernberg? ¿Sí? Primero porque yo creo que de todos estos autores que, bueno, de todos tuve que aprender en algún momento, con el que más me fui quedando siempre y que creo que el que más ha influido quizás en la sociedad contemporánea, dentro de los estudiosos de la personalidad, es Otto Kernberg. Y nos ha servido mucho, sobre todo en el diseño de modelos comprensivos específicos de la personalidad y la forma de organizar, en cierta medida, las estructuras de personalidad y los trastornos que le corresponden a cada estructura determinada, ¿no? Entonces, siempre que uno va a aprender de personalidad, aprende de un cuadrito de Otto Kernberg. Hay dos cuadritos de los que uno aprende de Kernberg. Nosotros vamos a ver uno ahora, a continuación. No vamos a ver el otro porque es un poquito más enredado. Yo creo que este es muy práctico porque también identifica los mecanismos de defensa y otro elemento relacionado a la identidad del yo y también el juicio crítico de la realidad. ¿Ya? Vamos a verlo ahora el cuadrito. Este es el modelo de Kernberg que él propone para poder estudiar, en definitiva, los trastornos de personalidad. Aquí yo les voy a ir clarificando un poco. Está mal escrito ahí, dice según Kernberg, y el apellido es Kernberg, ¿no? Le faltó la R. Entonces, la verdad es que Kernberg define distintas estructuras de la personalidad. Las estructuras normales, entre comillas, las neuróticas, las estructuras limítrofes altas, las limítrofes bajas y las estructuras psicóticas, en definitiva, ¿no? Dentro de los cuadros, y también, perdón, ahí tenemos, en definitiva, 5 estructuras de la personalidad que propone Kernberg, ¿ya? Y dentro de cada estructura de la personalidad específica, excepción de las personalidades, entre comillas, normales, hay determinados trastornos de personalidad.
Y cada estructura de por sí tiene ciertas características puntuales que de alguna manera nos van ayudando a entender. Ahora, también hay otras formas de organizar, por ejemplo, en clústeres, clúster A, clúster B, clúster C, hay distintos trastornos, ¿no? Los clúster A son los trastornos más vinculados a lo psicótico o extravagante, ¿no? Ahí tenemos lo esquizotípico, la esquizofrenia, ¿no? Todo lo esquizoide. Clúster B está más asociado a las conductas o a los cuadros relacionados a la explosividad, la impulsividad, el dramatismo, comportamiento errático. Ahí tenemos el trastorno límite, tenemos el narcisismo maligno, el narcisismo, el histrionismo, la conducta antisocial, etcétera, ¿no? En realidad son eso. Y el clúster C tenemos los cuadros, los trastornos de personalidad que son de características ansiosas o temerosas. Ahí tenemos el trastorno dependiente, tenemos el trastorno dependiente, tenemos el trastorno de personalidad evitativo y tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Esos tres trastornos tenemos el clúster C. Sin embargo, ahora nosotros vamos a ver el tema de los clústeres. Estamos viendo algo mucho más elemental que tiene que ver con estos elementos de las estructuras, ¿no? Y los trastornos asociados. Cada estructura tiene una identidad del yo específica, un juicio de realidad específico, defensas específicas, que son mecanismos de defensa específicos, y sus respectivos trastornos de personalidad. Cuando hablamos de identidad de yo, tiene que ver cuánto han logrado mantener el sentido del yo, el sentido de identidad en el tiempo, en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Cuán capaces son de identificar sus propias características en un periodo histórico, cuán capaces son de identificar su propia identidad, cuán capaces son de definirse a sí mismos en un tiempo histórico. Entonces, tenemos que los neuróticos, en la identidad del yo, sí está presente. O sea, son capaces de definir este yo histórico con cierta continuidad o cierta eh, trayectoria, por así llamarlo, ¿no? Por otra parte, los limítrofes altos, no confundir con el trastorno límite, todavía no, por favor. Son la estructura limítrofe alta y la estructura limítrofe baja, son otra cosa. La estructura limítrofe alta, por otra parte, tiene la identidad del yo ausente, al igual que el limítrofe bajo. O sea, no hay una coherencia específica que nos permita visualizar que existe un yo mantenido en el tiempo. Como también los cuadros psicóticos vinculados a trastornos como la esquizofrenia, por ejemplo, que tienen la identidad del yo ausente y sumamente difusa, ¿no? El juicio crítico de la realidad es la capacidad de poder distinguir la realidad de la fantasía, es poder distinguir que mi posicionamiento responde o se adapta a algún sentido objetivo de realidad en particular, ¿no? Entonces, donde no hay alteraciones de juicio crítico de la realidad, tanto en las estructuras neuróticas como en las limítrofes altas. O sea, se mantiene el juicio crítico de la realidad. En palabras sencillas, estos pacientes son capaces de distinguir lo real de lo imaginario, lo alucinatorio, por así llamarlo. Por otra parte, aquí hay algo súper interesante que puede ser muy llamativo. Las estructuras limítrofes bajas presentan el juicio crítico de la realidad mantenido, pero presentan pequeñas alteraciones o bien distorsiones cognitivas tan exacerbadas que pueden llegar a confundir este sentido o juicio crítico de la realidad. Ojo, no responde a cuadros psicóticos, porque eso va en función de esta estructura que presentan ausencia de juicio crítico de la realidad. Acá el sujeto no está ido, como es en un cuadro de juicio crítico de la realidad. Por ejemplo, un sujeto esquizofrénico que está con un episodio alucinatorio muy exacerbado, ¿no? No, no es eso. Acá el sujeto mantiene juicio crítico, pero presenta leves alteraciones, confusiones en momentos o distorsiones cognitivas enormes que lo llevan a confundir un poco esta realidad. En el caso de las defensas únicos que presentan defensas más avanzadas y no tan comunes en cierta medida
y que logran adaptarse de cierta forma aceptable en momentos ante exigencias psicológicas o psíquicas exacerbadas, son los cuadros neuróticos. Los otros presentan defensas primitivas, es decir, son defensas de mala calidad que no les sirven para detener, de cierta manera, regular este malestar psicológico que presentan. No son útiles las defensas que presentan psicológicamente. Vamos a ver, por ejemplo, los cuadros neuróticos tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el masoquista depresivo y el histérico. Son cuadros característicos del neurótico, que tienen estas características en común. Son cuadros distintos, por supuesto, pero tienen características en común. En el limítrofe alto tenemos el sadomasoquista, el ciclotímico, el trastorno dependiente de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad. Aquí estamos entrando en un nivel de gravedad ya a nivel psicopatológico. Estamos hablando efectivamente de trastornos que tienen una característica en cierta medida de gravedad o de cuidado. Cuando entramos a los limítrofes bajos, a la estructura limítrofe baja, ya estamos entrando a un criterio diagnóstico que ya habla de gravedad a nivel psiquiátrico. Y aquí tenemos específicamente el trastorno paranoide, el trastorno hipocondriaco, el trastorno esquizotípico, el trastorno esquizoide, el trastorno que a diferencia de la esquizofrenia sí tienen cierto nivel de juicio crítico, y el trastorno limítrofe, que en definitiva es el trastorno límite de la personalidad. Acá está el trastorno borderline, en esta categoría específica. Aquí está el hipomaníaco, el narcisismo maligno y el antisocial, que son todos diagnósticos de bastante gravedad, entre los cuales podemos destacar de mucha gravedad el antisocial, por supuesto, el narcisista maligno, el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Y yo diría que son como los más graves de esta línea, ¿ya? Ojo que no estoy uniendo, no estoy comparando lo limítrofe o lo límite, o el borderline, con narcisismo maligno y antisocial. Son cosas absolutamente diferentes. Acuérdense, todos estos trastornos son distintos, pero tienen semejanzas en cuanto a estas dimensiones específicas. Pero su desarrollo y sus características son absolutamente distintas. Son absolutamente distintas. O sea, cómo se desarrollan, no hay forma de que yo confunda, por ejemplo, el diagnóstico de una personalidad o una persona con un trastorno de personalidad antisocial con un trastorno límite. O sea, son cosas totalmente distintas. Lo mismo un narcisista maligno con un trastorno límite. Claramente un narcisista maligno podría llegar a tener una conducta antisocial. O sea, puede existir acá una comorbilidad entre un narcisista maligno y un antisocial. Podría existir. Como también con un límite. Podría existir. Pero no debo asociar que el límite es un factor necesariamente de riesgo o un trastorno de riesgo para otras personas, como sí pueden ser estos otros dos. Están vinculados en muchos momentos, en la gran mayoría de los momentos, en daño hacia un otro. ¿No? El límite no, no necesariamente. ¿No? ¿Puede ocurrir? Sí, por supuesto, como cualquier trastorno. Pero el límite, porque esto llevó a una confusión grande, que hablábamos la sesión pasada en la prensa, de que se entremezclaban estas características, ¿no? Pero no hay que confundirse, o sea, son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Y ahí vamos viendo que los cuadros psicóticos, que corresponde aquí en este caso a la esquizofrenia, presenta defensas primitivas, juicio crítico de la realidad ausente y identidad del yo ausente. O sea, es un estado bastante catastrófico y de mucho deterioro en distintas dimensiones del desarrollo, sobre todo a nivel psicológico y social, por supuesto, ¿no? En este caso, eh, perdón, yo no sé si me estoy adelantando, no sé si hay preguntas. ¿Me pueden hacer las preguntas por micrófono? Porque parece que hay varias preguntas, ¿sí? Adelante, por favor, interrumpan, por favor. ¿Puede ser? O las voy leyendo, porque parece que aquí yo puedo leer, a ver. Perdón, al inicio creo que hice una pregunta, si es que el TLP era lo mismo que trastorno histriónico de la personalidad o se parecen, porque por lo que leía se Ujú, parecen mucho, son similares. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia. ujú.
Sí, no, son trastornos diferentes. O sea, si los podemos ubicar dentro de alguna categoría en particular, podemos decir que efectivamente el trastorno histriónico y el trastorno límite de la personalidad son trastornos vinculados al clúster B, que tiene que ver con trastornos erráticos, de conductas dramáticas o en algunos momentos que presentan evidentemente esta vinculación social que puede resultar en muchas problemáticas, ¿no? El trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico tienen una naturaleza totalmente distinta y sobre todo las características. Lo que prima en el histriónico tiene que ver con el dramatismo exacerbado, tanto en la expresión como en la vivencia relacionada a situaciones de carácter estresante, o bien ante cualquier frustración que por mínima pueda parecer o pueda resultar, como por ejemplo que se te quede la cartulina en la casa, la reacción es exorbitante y sumamente desapegada a un estresor objetivo como es que se te quede solamente la cartulina, no es que se te esté quemando la casa. Entonces, las reacciones ante situaciones de carácter estresante son caóticas y suelen notarse o observarse en las manifestaciones conductuales del histriónico. Es sumamente expresivo, verborreico, dramático, es como estar viendo una suerte de novela el histriónico. Grita, Es llora, como cuando dicen drama queen, una cosa así, lo asocio a claro, eso. claro, claro, claro. Había un personaje en una novela que lo hacía Alfredo Castro. ¿Se acuerdan lo que decía? No será mucho derroche, digo yo. ¿Se acuerdan de lo que decía eso, no? Sí. No será mucho derroche, digo yo. Ese es un histriónico, ¿no? De llanto muy fácil y exacerbado y de muy difícil manejo conductual y sobre todo emocional. Contener a una persona con un trastorno histriónico de la personalidad es muy difícil. Yo he tenido pacientes histriónicos, tuve principalmente, bueno, he tenido alrededor de tres con trastorno de personalidad histriónico. Tuve a una, me acuerdo, que yo una vez le comenté algo, se puso a llorar y tuvimos que llamar al sapo. Eso pasó. No hubo forma de regularla. Sí, tuve que decir, mira, yo no puedo hacer nada más. O sea, el marido dijo, no, que se la lleve a psiquiatría. No, así ha pasado antes. Ella gritaba, no, me voy a suicidar, me dijo. ¿Y sabes lo que yo le dije? ¿Sabes lo que yo le dije? Le dije, ante estas situaciones que te están pasando, lo importante, le dije yo, es tener mucho cuidado por el daño que tú le puedes en algún momento generar a tu hijo, que tenía un hijo que era una guaguita. Entonces ella, esa reacción tuvo, que se iba a suicidar, ¿no? Eso no está presente en el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad lo que prima es la inestabilidad emocional, como la inestabilidad en los vínculos, como también una inestabilidad vivencial e intensidad vivencial también, pero que la manifestación es muy diferente, no, no está de la mano este histrionismo. ¿Puede haber comorbilidad? Sí, por supuesto, pueden haber elementos que se conjugan mutuamente, pero el trastorno límite es una naturaleza muy distinta. Eduardo, cuenta. Sí, mire, bueno, en cuanto al histrionismo, propiamente tal, yo entiendo que es cuando la gente como que tiende a exagerar algo, o sea, decir, como usted decía, como, Como tú, eh, claro, claro, como tú no, no, decías. claro, perdón, como tú decías, los actores, propiamente tal, especialmente los actores que hacen papeles muy exacerbados, Ah, digamos, de de ahí viene, personalidad exacerbada. de ahí Correcto. viene. Como, o sea, ojo que en definitiva el histriónico no es que exagere, el histriónico vive de esa manera, ¿no? Vive con una intensidad desproporcionada a la situación que en definitiva pudiese ser llevada de otra forma, o puede ser interpretada de otra manera. El histriónico, el límite también vive con intensidad, pero la manifestación es muy diferente. También hay otras características. El límite, por ejemplo, guarda otra sintomatología que no está presente en el trastorno histriónico. Entonces son trastornos muy distintos. Pueden tener elementos en común, sí, algunos, pero es un cuadros muy diferenciables en la clínica. Son, ¿cómo decirlo? Cosas, uno va por un lado y el otro va para el otro. Son cosas muy diferentes.
O sea, si tú tienes un paciente histriónico acá y el paciente límite acá, son cosas distintas, absolutamente. Tengo otra, Seguramente. tengo otra consulta, no sé si puedo, o Eduardo, te interrumpí. No te preocupes, es bastante cortito. Mire, Ujú, a ujú. ver, quiero referirme a mí mismo en esto. Bueno, A mí me pasa que soy muy intenso en mis emociones. Es decir, la tristeza es muy fuerte, el cariño es muy fuerte, mm, la felicidad es muy, muy feliz. O sea, realmente las emociones en general, todas, claro, claro, claro. son tan intensas que llega a ser, no sé, llega a ser molesto, porque ya quisiera yo no ser tan emocional para poder encajar un poco mejor también. Ujú, ujú. Sí, mira, lo que tú dices, perdón Eduardo, está muy asociado y muy anclado a lo que te hablaba del clúster B, ¿no? Todos estos grupos, clúster significa racimo, que es un racimo de trastornos, ¿no? Que tienen esta característica que es la intensidad de la vivencia, ¿no? Quizás una semejanza entre lo histriónico y lo límite tiene que ver con esa intensidad de la vivencia, que lo que hablábamos la sesión pasada, que te tocan y es como una cosa ya, pero supongamos que debería tener un nivel 8, tiene un nivel 43. No sé si se entiende, o sea, perdón la sátira que estoy haciendo, yo sé que es inapropiada, pero eh, Sí, que, tiene que ver también con el umbral, que el umbral acá en definitiva es sumamente alto y se necesitan emociones intensas, ¿sí? Es característico de, por lo menos, de muchos de estos trastornos que están acá. El antisocial también lo tiene, ¿ah? Ojo, que busca emociones intensas, adrenalina, el narcisista maligno también, es osado, es como un bandolero, ¿sí? Ahora, son personas muchas veces que pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, un narcisista maligno podría ser Donald Trump, por ejemplo, ¿no? O personas con trastorno límite, ya lo hablamos, pueden funcionar también muy bien en sociedad. Entonces, puede pasar muy piola esta cuestión. Por eso, muchas veces la observación, o más bien la propia manifestación o sufrimiento del consultante es lo que uno necesita para poder iniciar una exploración de esto. La frustración que ha vivenciado, ¿no? No es que uno diga, se nota que tiene esto. No, 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 eso es muy difícil, no, 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 no es posible. Tú quería decir algo, Esteban, parece, ¿no? Sí, era Por referido favor. al tema del TOC. Por ejemplo, en mi caso Ujú, me pasó un tiempo, cuando ujú. recién me entregaron mi casa, que empecé con el tema del orden. Por Ajá, ajá. ejemplo, no sé, pues yo hubo un tiempo que no me sentaba en los sillones porque se iban a desordenar y no iba a parecer como una casa, entre comillas, piloto, no iba a estar ordenado. Y eso me frustraba. Y de hecho todavía me pasa en otros aspectos. Al menos, no sé, pues ahora ya me siento en los sillones, puedo ver tele en el living, disfrutar un poco más mi casa. Pero sí, por ejemplo, no sé, pues todas las mañanas antes de irme al trabajo, cuando voy presencial o cuando estoy en la casa, tengo que barrer, pasar el Mira, trapo, limpiar la mesa de vidrio, hacer mi cama y con ujú. eso ya estoy en paz. Por ejemplo, y ahí recién como que puedo comenzar bien mi día. Si no me Claro, cuesta. pueden ser ciertos rasgos TOC también, ¿eh? Porque fíjate que todos los seres humanos tenemos ciertos rituales que hacemos en lo común. Ahora el TOC, cuando es trastorno como tal, trastorno obsesivo compulsivo, que está dentro de los clústeres C, ¿sí? Distinto al clúster B. En otro lado, eh, es un sufrimiento enorme y sobre todo es una imposibilidad en muchos momentos de vivir la vida acorde a las reglas que exponen otros, porque yo tengo mis propios rituales que si se entorpecen me producen un sufrimiento muy grande y es una cosa ya incluso que va acarreando pensamientos suicidas y de eso un suicida enorme. Pero generalmente muchos tenemos ciertos patrones o ciertos rituales específicos, cerrar dos veces Es la que, puerta, qué sé yo. claro, es que lo pregunto por algo en particular. De hecho, por ejemplo, cuando viene mi familia, de hecho, tengo sobrinos que yo los amo con la vida, pero de repente, no sé, pues una manchita en el piso y es como que tengo la necesidad de pasar el tramo porque me estresa.
Entonces, de repente, yo recuerdo que una vez me dijo mi papá, Esteban, pero es que, ¿cómo quieres que vayamos a tu casa si tú vas a estar como pendiente? Es como incómodo, me decía, es incómodo que estés pendiente de si se mancha el piso, si Sí. no ocupé, por ejemplo, el posavasos en la mesa porque se mancha la mesa. Mm, Entonces son mm. como todas esas cosas que igual, al menos a mí me pasa un poco bastante, de hecho. Claro, claro. O sea, pueden ser rasgos, claramente. Pueden ser rasgos. Como te digo, o sea, el desarrollo del trastorno como tal implica tal nivel de inflexibilidad que es dramático, ¿sí? Es como, hay una película que lo representa muy bien, que es As Good As It Gets, Mejor Imposible, así se llama en español, ¿no? La de Jack Nicholson, que refleja mucho esta situación que igual implica un sufrimiento para él, porque lo depriva de una vida social, entre comillas, normal, ¿no? Un cacho, en definitiva. Y Al generalmente menos muchas encuentra polola. encuentra polola, hay una polola muy bonita, que es Helen Sí, Hunt. Helen Hunt, Pe- correcto. pero, pero, en definitiva, los obsesivos compulsivos como tal muchas veces son muy pesados. Eso pasa con los trastornos obsesivos compulsivos. Ustedes son medio pesotes. Pero bueno, Una pequeña cosita. Mira, yo cuando era niño me pasaba eso mucho de que no podía pisar la raya, de que si cruzaba una raya con la izquierda, la otra tenía que ser con la derecha, y era capaz de pararme hasta que, digamos, hasta que me quedara el espacio para poder pasar la siguiente raya con el otro pie. O sea, a ese nivel de obsesivo era. claro, Pero cuando niño, digamos, luego una vez, la primera vez que pisé con, digamos, con el otro pie y me di cuenta que no me morí, sí. no hubo más problema, digo, En los no hubo niños más es más, problema. en los niños es más complejo porque los niños son mucha conducta exploratoria. Yo hacía lo mismo que estás diciendo tú, ¿ah? Yo caminaba, por ejemplo, en líneas rectas, O no hacía pisar las rayas, por ejemplo, cuando hay como cositas cuadradas. Ya yo hacía eso, no pisar las rayas. Correcto, claro, pero yo sí. creo que, disculpa, pero puede llegar a existir una suerte de fetiche respecto a lo material, un cuidado obsesivo de lo material, puede ser, existirá eso como ¿Qué cosa? suerte de fetiche por lo material, es decir, una suerte de apego tan fuerte a lo material que el cuidado de aquello se vuelve obsesivo, como por ejemplo, no sé, Característica, como característica del trastorno obsesivo compulsivo, esto. ¿correcto? Lo que pasa es que hay por ejemplo, el obsesivo compulsivo muchas veces es un gran coleccionista de cosas. Entonces, al ser coleccionista consumado, mantiene un cuidado importante de algunos elementos propios que no pueden, son inmaculados. Por ejemplo, no sé, unos muñequitos, películas, discos, etcétera, y no los puede tocar nadie porque en definitiva se manchan, se ensucian, van los sobrinos chicos a la casa, entonces de repente Como los tocan las libros igual. cosas y claro, te empezás a volver loco y dices, no, no, mis cosas. ¿Se entiende? O sea, con eso tiene que ver, ¿cachai? Pero, o sea, es un temazo, o sea, es un temazo. Pero cuando uno lo ve in situ, como te digo, en el caso clínico es dramático, es una cosa muy difícil y generalmente gente que sufre mucha frustración a nivel social. Es muy agobiante, hay que tener mucha paciencia, la verdad. Es decir, que encariñarse con las cosas y querer cuidarlas bastante, eso es normal, digamos, Ujú. es humano. Claro, No seguro. podría considerarse un trastorno. No, 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 no. Está bien, está bien. Está bien cuidar las cosas. Saludable. Ok, vamos a ver la aproximación al funcionamiento de la personalidad desde la evaluación, porque efectivamente hemos estado hablando de la personalidad. Y se puede hacer la pregunta, ¿qué pasa con la evaluación de la personalidad? Pues sí, ese es el título de esta cuestión, ¿no? Bueno, en este caso la aproximación responde a una forma de lograr una identificación, comprensión y posterior abordaje terapéutico de una determinada constitución de funcionamiento de la personalidad. O sea, la intención de evaluar la personalidad no responde a una intencionalidad del morbo, ¿no? Ahora, el morbo también tiene su utilidad, por supuesto, pero acá va en función de poder lograr una línea terapéutica que sea, o más bien sea utilitaria, en este caso vinculado al sufrimiento que está representado en la persona. Me explico mejor. Yo voy a lograr un mejor diagnóstico, o más bien el lograr un mejor diagnóstico va a estar acompañado principalmente de poder
iniciar o poder seguir en cierta medida líneas terapéuticas que a mí me permitan mejorar la situación particular de una persona que consulta. O sea, poder lograr un buen tratamiento. De lo contrario, no tiene otra intencionalidad el diagnóstico. Sería como, o sea, la intencionalidad de que la persona sepa lo que le ocurre, por supuesto, está bien, pero además el poder seguir un tratamiento que lo acompañe. Porque es muy distinto que yo te diga, te pasa esto, lo que me vaya a preguntar después es, ¿cómo se trata eso? Entonces, el fondo final es el tratamiento, más que lo que te pasa. De hecho, como terapeuta, uno le pone poco énfasis en relación a la cosa o al trastorno en cuestión. Lo más importante es cómo vamos a tratar eso, ¿no? La naturaleza del trastorno es una cosa, pero como tú vives el trastorno es lo más importante. Es posible distinguir dos tradiciones bien definidas en cuanto a la evaluación de la personalidad. Estas dos tradiciones, la verdad es que siempre que, o cualquier persona que vaya a hacer una formación en esto, siempre les van a decir lo mismo. O sea, se consideran dos tradiciones. Una que tiene que ver con la medición basada en test, que son de características, los test psicométricas y proyectivas. Muchos me pueden decir, hay más test. Sí, pero no son de personalidad. Ese es el problema. Y entrevistas estructuradas. Aquí me podrían decir, los test gráficos, los dibujos, ¿son de personalidad? No. Los test del dibujo no son de personalidad. Y si buscan serlo o han considerado atribuciones propias o si en algún momento se han considerado atribuciones propias de que los test gráficos sirven para hablar personalidad, eso es absolutamente erróneo. Absolutamente erróneo. No es, son test de personalidad. Me hicieron que dibujar un árbol, me hicieron que dibujar una persona bajo la lluvia. No, eso no es un test de personalidad. Eso es un test gráfico que sirve para identificar alguna característica específica que se busca medir, pero no es un test de personalidad. Por ejemplo, el de la persona bajo la lluvia, ¿qué busca medir? Cómo la persona se adapta a situaciones de carácter estresante. Eso es lo que busca medir el test de la persona bajo la lluvia. Y así sucesivamente, todos los test del dibujo, ¿no? El CAT-A o otras pruebas de láminas, ¿son test de personalidad? No, no son test de personalidad. El test de relaciones objetales, el Philipson, ese que tiene unas manchas medio raras, ¿es de personalidad? No. Pero hay otros test de manchas que sí es de personalidad. Y ahí vamos a ver. La medición de test psicométrica y proyectivo, los test psicométricos y proyectivos. ¿Qué significa psicométrico? Que hacen una medida, tienen un número, un valor cuantitativo que se compara a una media específica y a partir de ahí se obtienen características de la personalidad. Son numéricos, ¿no? Y proyectivos se basan en proyección, es decir, Cualitativo. Psicométrico, cuantitativo. Quali, lo proyectivo. No, pero yo te digo lo psicométrico. Así es. Sí, lo psicométrico es cuantitativo, pues eso es una medición. El proyectivo, claro, sería una identificación cualitativa específicamente basada en la proyección que el sujeto genera ante un estímulo determinado. Correcto. Es información cualitativa, correcto. En este caso surgen la proyección en base a la emergencia de un estímulo particular. Genera la emergencia de elementos internos a nivel intrapsíquico por parte del sujeto, de características emocionales, de pensamiento, etc. O experienciales también. Y las entrevistas estructuradas, que en este caso son, en su gran mayoría, entrevistas semiestructuradas. Le pongo entrevistas estructuradas porque el nombre es así, structured interviews, que tiene que ver con ciertos patrones de forma de entrevista, pero en general son entrevistas semiestructuradas. ¿Ok? Vamos a ver los test más populares para realizar evaluación de personalidad. Ojo, que no incluí a todos, incluí los más populares, porque me faltaron, yo sé que me faltaron algunos, pero no podemos ponerlos todos, ¿no? Tenemos el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, que coloquialmente conocido como 16PF, ¿no? Que mide 16 factores de personalidad específicos que determinó Cattell, que son los más característicos, en particular respecto a la personalidad de un individuo determinado, y de todos los individuos. En este caso, yo he tenido buenos resultados, sobre todo trabajando en contexto clínico con el T16PF,
El pero es que hay que tener una vinculación bastante grande a la teoría de Cattell de la personalidad, y yo en lo personal no me he vinculado demasiado a la teoría de Cattell, por ende no siento tanto apego por este instrumento, el cual es bueno, absolutamente no. A diferencia del inventario de personalidad de Minnesota, que es otro inventario, que en este caso es el MMPI. ¿Por qué 2? Porque estamos en la segunda versión. ¿Salió una nueva versión del MMPI 2? Sí, salió una nueva versión que es más moderna que el MMPI 2, pero todavía no está Pero estandarizado. es igual de largo que el 1. El MMPI 2 es más largo que el 1, tiene alrededor de 567 reactivos, si no me equivoco. Y en la nueva versión que salió hace poco, que todavía no está estandarizada, tiene 300 y algo. ¿Cuál ha sido mi experiencia aplicando el MMPI 2? Muy buena. ¿Por qué? Porque lo he aplicado en distintos contextos. Lo he aplicado en contexto clínico y principalmente también en contexto carcelario, sobre todo la evaluación de infractores de ley y personas que han cometido actos delincuenciales que en algunos momentos yo he tenido que evaluarlos, ¿no? He tenido muy buenos resultados en la evaluación utilizando MMPI 2. La verdad es que una prueba con una confiabilidad y validez bastante grande. ¿A qué se refiere la confiabilidad y la validez? Al tiro voy a contestar lo que me están preguntando. La confiabilidad y la validez se asocian específicamente. La confiabilidad de que la prueba en continuos test y retest sigue siendo útil, o más bien refleja resultados muy similares. Y la validez se asocia a que la prueba mide lo que dice medir. Es decir, si una prueba es de autoestima, mide autoestima, no mide otra cosa. Pues así se evalúa efectivamente. Entonces, realmente para ver si una prueba es buena, hay que medir la confiabilidad y la validez de la prueba. Ese es el factor que hay que considerar. Aquí hay una pregunta. ¿Uno se puede autoevaluar con estos tests? La respuesta es no. Ahí le acaba de responder Catalina. No. Lamentablemente, no. Ahí vamos a ir hablando más de los tests. ¿Ya? Generalmente lo que debe hacer es ser evaluado por un profesional especialista en evaluación. ¿Quiénes son los especialistas en evaluación más famosos del mundo? Los psicólogos, que son más que los psiquiatras. Los psicólogos son los evaluadores por excelencia. De hecho, es más. Los psiquiatras lo saben y lo piden. De hecho, un psiquiatra lo más probable es que te pida evaluar. Eso es importante entenderlo. Ok. Tenemos también el cuestionario de personalidad de preferencias personales, el Edwards, que tenía una amplia utilización, sobre todo en el contexto a nivel laboral, vinculado a la psicología laboral. Mi experiencia en la utilización clínica del Edwards no es muy buena, porque principalmente se asocia, o más bien considero que tiene una dimensionalidad más baja en profundidad que la que yo puedo encontrar en el MPI 2. No digo que sea una prueba inferior, digo que es una prueba más vinculada a otro contexto, a diferencia del MPI 2. El MPI 2 es menos práctico porque es más largo, pero es más profundo, sobre todo que el Edwards. El test de personalidad de los 5 factores, el Big Five, muy utilizado por los gringos, que considera 5 factores de personalidad, 5 características particulares, y que es una prueba bastante práctica en su utilización debido a que no es muy larga. Por ende, en Chile, si no me equivoco, está validada actualmente. Yo he tenido la posibilidad de enseñar, sobre todo Big Five. Sin embargo, creo que aún no ha sido demasiado extendida su utilización. Creo que todavía falta más casuística chilena para aplicar Big Five. Entonces, todavía como que no me atrevo a ocuparla en la vida real. Creo que hay que tener como más evidencia de que se haya ocupado más veces en este caso. Al tiro, Eduardo, un segundito. Y finalmente tenemos el test de Rorschach. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque el creador era un suizo que se llamaba Hermann Rorschach, ¿no? Fíjense que la historia de Rorschach es bien interesante, es bien chistosa. A Rorschach tenía un apodo cuando chico. A Rorschach le decían el Mancha. Así decían, Mancha, le decían. ¿Por qué? Porque a Rorschach lo que le gustaba, aquí tengo justo una servilleta. A Rorschach lo que le gustaba era dibujar aquí algo, ¿no? Y hacer así.
y quedaba la misma mancha a este lado y a este lado, pero quedaba como dos lados así distintos, ¿no? Pero la misma mancha quedaba acá. Entonces, él hacía siempre estos dibujos, Rorschach, Hermann Rorschach. ¿Cómo Hermann Rorschach descubre que esto puede tener características proyectivas? Primero, porque evidentemente él era un profesional de la salud mental. Y segundo, antes de Rorschach habían otros test de manchas, habían otros acercamientos a la proyección de manchas. Pero Rorschach particularmente comprobó, una vez que él, estos dibujos que hacía, ¿se acuerdan? Que los hacía en un papel, pegando en un psiquiátrico distintas manchas que él iba haciendo, veía que generaban, o en cierta manera, se proyectaban ciertos fenómenos proyectivos. ¿Qué son los fenómenos proyectivos en los cuadros psicóticos? Alucinaciones, pseudoalucinaciones, etcétera, en los pacientes. O sea, los pacientes se quedaban mirando las manchas y y ahí Rorschach las paró y dijo, acá está. Esta es una forma de llegar a elementos intrapsíquicos y poder tener conocimiento del funcionamiento del sujeto. Después fue puliendo, evidentemente, las manchas, fue haciendo test, retest, investigación, etcétera, hasta llegar a 10 láminas específicas que actualmente son el test de Rorschach. ¿Cuál es la dificultad del Rorschach? Primero, hay que ser un rochista. ¿A qué se refiere un rochista? Muchas veces la gente que estudia al Rorschach y profundiza en Rorschach y se dedica al Rorschach, se dedica solamente al test de Rorschach. Es cierto, hay gente que aplica varios tests, es verdad. Yo conozco mucha gente que es muy hábil, por ejemplo, la Rosa Herrera en Santiago de la Universidad de Chile es muy buena aplicando muchos tests. Pero el test de Rorschach es probable el test que requiere más preparación de todos los tests que uno aplica en la psicología clínica. Y tiene una aplicación amplia y sobre todo muy reputada a nivel mundial, pero es de muy difícil corrección. Y los resultados son bastante interesantes y bastante necesarios en muchos momentos dentro de lo que es la evaluación de personalidad. Son bastante completos, al nivel, diría yo, del MMPI-2. Están en pruebas muy paralelas estas, en cuanto a nivel de resultados. Todas estas pruebas que vimos anteriormente son psicométricas, a excepción del Rorschach. El Rorschach es una prueba, un test proyectivo, test de manchas proyectivo, ¿no? Cristóbal, una pregunta. Sí, sí. El ¿Con MMPI quién 2 hablo, perdón? ¿Con quién hablo, perdón? con Catalina Rocha. Con Catalina Rorschach. Ya, Catalina, Sí. cuéntame. El MMPI 2, Ujú. ¿cómo es lo más recomendable para aplicarlo? Porque como es tan largo, la persona se puede cansar de responder tantas preguntas en un solo día. Se te va a cansar, de hecho. Sí, pero ¿es necesario que la responda en un solo día o puede ser No, en 2 días? puede ser en dos sesiones. Puede ser en Ah, dos ya. sesiones. O sea, la idea en ninguna prueba o instrumento es como forzar al consultante, ¿no? O sea, y muchas veces la consigna o la instrucción del MPI-2 refiere que se aplica en una sesión. Pero no nos hagamos los lesos acá. O sea, es demasiado largo aplicar 567 reactivos a una persona que te va a terminar tirando por la cabeza la prueba. Entonces, generalmente muy bien se aplica en 2 sesiones. Hay gente que incluso ha considerado 3 sesiones. Está bien, da lo mismo. No hay problema. Cristóbal, Sí. Eduardo parece que tiene una pregunta, luego te Sí, pregunto sí. yo. Eduardo, por favor. Eduardo. Fantástico. Bueno, en primer lugar, caballero podría haber tenido un apellido más fácil de pronunciar. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El asunto es que a mí me han hecho muchísimas veces el test de Rorschach, desde que yo era niño. O sea, yo siempre he tenido que ir al psicólogo desde que era muy chiquitito. Más bien me han mandado al psicólogo. Bueno, el asunto es que he enfrentado ese test cientos de veces, ya no tengo noción de cuántas veces. ¿Sí? Pero nunca he tenido una respuesta frontal a las respuestas que yo he dado. Digamos, yo siempre, más de alguna vez he preguntado, oiga, y mire, si yo le digo esto, ¿qué significa? No es que tú aquí eres el paciente, no estás aquí para preguntar, yo estoy para preguntar. Algo así, ¿no? La relación con los psicólogos que me ha tocado. Mala onda. Claro, pero más o menos ha sido así, como, no, mira, el que hace la pregunta aquí soy yo. Ah, bueno, ya, disculpe. Ya. Es como un detective de película, sí. Claro,
Esa Más o pregunta que menos. soy yo. Sí. Te apunta con una Bueno, linterna. Sí, sí. claro. Pero estás aquí para preguntar, estás aquí para Claro, responder. claro. Estás aquí para responder. Rufián. Mira, aquí tengo justo un Rorschach. Mira, este es mi Sí. Rorschach. Ah, pero Entonces, mi pregunta puntual, disculpa, dale, dale, doctor. dale. Sí, Mi sí, sí, pregunta sí. puntual. Hay dos láminas en particular de ese test. No, esa no es. O creo, o no sé. No, tampoco es esa. Estamos Ya, viendo son las 10, 10, así ¿eh? que sí, son 10. No, tampoco es esa. Bueno, esa sí un poquito, pero después te voy a mandar esa. No, tampoco. Mm, 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 mm. No, esa sí, esa es una. Ya. Ah, ya sé cuál es la otra. ¿No? No, pero sí había tenido. Sí, mire, entonces son cuatro. Ya, la primera es una que yo encuentro que se parece al coyote del Correcamino. Esta. Sí, para mí es el coyote del Correcamino, no sé por qué, pero Ya. no me lo saca nadie de la cabeza. No sé, pues yo creo que en el tiempo de que el señor Rothschild creó su test, no, ese No nunca he tenido como conflicto. Encuentro que no es como súper simétrico, es como bonito, es como existía, veo no como unas manos existía, tocándose. no existía el correcamino, ¿eh? Exacto, pues. Entonces digo yo, ¿cómo puede haber hecho una mancha con tal exactitud, Ujú. digamos, tomando como modelo el coyote del Correcamino? O sea, yo lo encuentro idéntico a Willy Coyote, idéntico. Y A lo mejor la influencia es a la inversa, pues se influenció Willy Coyote, se influenciaron para hacerlo del Rorschach, puede ser, ¿no? mira, y puede ser, tiene mucho sentido, me hace mucho sentido en este momento. Bueno, y la otra es uno que parece polilla o mariposa, y yo veo una mariposa así como bien bonita. Sí, Ujú. para mí es el coyote. Por donde lo viene el coyote. Y ese es para mí una mariposa. Sí, la verdad es que las láminas que tú estás mencionando son láminas bien populares, que tienen que ver con la lámina 1, la lámina 5 y la lámina 3. Ujú. No, perdón, la lámina 4, la lámina 4. Me confundí el número. Ah, sí, y la Eh, del mono este como que parece como un mono grande, con dos piernas grandes, así. ajá, ese como gigante. Claro. Claro. Esta, lámina 4. Sí, es que tiene una perspectiva, po. O sea, tiene como un punto de Sí, fuga y como una suerte de ángulo en claro. que uno está mirando hacia arriba. Entonces se ve como alguien más grande que uno. La lámina, este de Rorschach tiene ciertas respuestas populares, ¿no? Así se llama el fenómeno, respuestas populares, es decir, cosas que la gran mayoría de los casos contestan, y que casuísticamente se ha ido viendo durante años y años y años, porque este test es una prueba con una tradición muy grande, ¿no? Que se ha ido extendiendo en distintos continentes y así Rorschach ha tenido distintos herederos. Exner, se me olvidó el nombre del que se vino para acá. Exner se fue para Brasil. Entonces todos enseñaron el Rorschach de manera diferente e interpretaciones distintas, formas de interpretarlo. Pero sí hay algunos elementos en común. En definitiva, todo es el mismo test. Es como las escuelas de karate. El karate es el mismo, pero en distintas escuelas. Pero al final es el mismo. Entonces acá es la misma prueba. Lo que se hace, básicamente, tiene que ver con visualizar todo lo que dice el sujeto. Dentro de ellos siempre hay respuestas populares y también fenómenos especiales. Por ejemplo, un fenómeno especial muy clásico es las respuestas o. Puede ser esto o lo otro. Puede ser esto o esto otro. Eso responde a ciertas características de personalidad específica. O Me ha bien, pasado. hay sujetos que tienen una pérdida de la distancia interpretativa. ¿Qué significa pérdida de la distancia interpretativa? Muy visto en los cuadros psicóticos. Sujetos que tú les muestras la lámina y generalmente tú, el Ted Rorschach le pasa la lámina al sujeto. A mí me da miedo una vez que yo le apliqué un Rorschach a una persona con esquizofrenia, me da miedo que me rompiera la prueba, porque el Rorschach es una prueba cara. Entonces, le paso la prueba, le paso el test, y este sujeto grita ¡ah! En esta lámina, en esto. Grita Wow. ¡ah! ¿Qué pasó? Le digo yo. Y me dice, no está viendo, me dice. ¿Qué? Digo yo. Viene hacia acá. ¿Qué estaba haciendo él? La proyección lo estaba llevando a presentar una alucinación de carácter visual. Lo que a mí evidentemente me compete es visualizar dónde lo ve, dentro suyo, que sería una pseudo alucinación, o afuera, que tiene que ver con esta percepción específica.
La verdad es que esta prueba, así como para enseñarla ahora, es demasiado extenso, por supuesto. Requiere mucho entrenamiento y es de una prueba de mucho detalle. Eh, yo creo que, en definitiva, hay muchos elementos que se pueden extraer de la aplicación de los Rorschach. Pero siempre hay que estar atento, como en el caso de Eduardo, si te la han aplicado antes. Eso hay que preguntarlo harto. Si no, se puede optar por otra prueba que puede ser más interesante, como puede ser un MPI-2 o un 16PF, puede ser otra prueba. Sí, de todas maneras, porque yo creo que ya de tantas veces que me lo han hecho, creo que he tratado de variar la respuesta lo más que he podido. Probablemente Es decir, de ponerme creativo, así como, no, va a dar mira, muchas aquí puede... respuestas, va a dar muchas respuestas esperadas. Entonces, Claro, ahí está el riesgo. De que ajá, muchas respuestas populares, vaya a decir así como, ahí veo un murciélago, ahí veo una polilla, son respuestas populares, son como claro. Y socialmente adecuadas. ¿Sí? sí, y es que es muy similar, o sea, yo por lo menos desde la primera vez siempre la vi así. Sí, Eh, seguro. pero, por ejemplo, a mí lo que me intriga es el tema del coyote. Finalmente, ¿qué es lo que es eso? O sea, indica, no sé, un miedo a los animales, no sé, mucha caricatura, estoy traumado con los monitos animados, no sé. No, eso queda para otro episodio. Para otro episodio llamado Rorschach. Ok, vamos a seguir, porque eso da para mucho debate. Es todo un arte la cuestión. ¿Cuáles son los beneficios asociados a estos instrumentos que vimos nosotros? La estructuración que permite su aplicación e interpretación organizada. O sea, son instrumentos que se basan en una teoría, instrumentos que presentan una trayectoria, un seguimiento, estudios vinculados, ¿no es cierto?, que permiten hacer una aplicación estructurada y organizada, ¿no? No hay que temer en aquello. Cuentan con un extenso sustento teórico de base. Todas las teorías tienen un sustento teórico. Las pruebas proyectivas principalmente vienen del psicoanálisis. Ese es el sustento madre teórico, por así decirlo, el psicoanálisis. ¿Quién es el padre de las pruebas? En definitiva, el psicoanálisis. Ese es el padre. Su utilización considera contextos clínicos, laborales, escolares, entre otros. Es decir, las pruebas que vimos anteriormente pueden ser utilizadas en distintos contextos, no solamente en el contexto clínico, el que me desempeño yo, por ejemplo. La información obtenida a partir de las presentes pruebas es extensa, variada y basada en diversas categorías que componen la personalidad. Sobre todo el MMPI-2 entrega información muy rica y muy sustancial respecto a cómo es el individuo. El Rorschach también. En general, todas las pruebas que vimos entregan gran información, pero yo me refiero específicamente a estas dos, porque tienen una cantidad de información impresionante. O sea, cuando digo que es impresionante, es impresionante. O sea, sacan una radiografía completa, pero que, ojo, da una perspectiva de lo que es el individuo en el tema de la personalidad. No es determinista. No significa que el sujeto no sea más allá de eso. No, no. Uno puede hacer lo que uno quiera en la vida, pero nosotros estamos sacando una fotografía del momento, ¿no? Eh, Basan su funcionamiento en elementos previamente observados desde una casuística determinada, lo cual es un factor positivo y negativo. ¿Por qué es positivo? Porque se puede visualizar desde el plano de lo comparativo resultados con otros individuos que han presentado resultados similares. Yo hago la comparación. Eso es lo psicométrico, ¿no? Negativo porque nunca es bueno comparar. Todos los sujetos son individuales. Entonces, lo psicométrico, por ejemplo, las pruebas de inteligencia, los Bachelor, por ejemplo, son pruebas psicométricas que buscan hacer una comparación en un rango promedio. O sea, la curvatura o la curva de Gauss, en este caso, lo que busca es hacer una evaluación específica de cuál es el puntaje promedio de la población. En este caso, el puntaje promedio de la población intelectualmente es de 90 a 110 puntos. Todo lo que está abajo o todo lo que está arriba no es normal. O bien es normal lento o bien es normal superior. Hacer esa comparación tanto en intelecto como en personalidad es bueno, pero puede ser un poquito peligroso. Puede ser un poquito peligroso, porque estamos basándonos en un ideal, más no en las características individuales del sujeto. Y eso es algo arriesgado, algo arriesgado. Otro beneficio, evidencian confiabilidad y validez principal
validez y confiabilidad se encuentra asociada al MMPI principalmente. La otra prueba igual, tiene una adecuada confiabilidad y validez. El Rorschach, más complejo. Yo creo que más se basa en el evaluador que en la prueba en sí, el Rorschach. Y eso lo vuelve muy compleja. Las pruebas predictivas en general son pruebas complejas de corregir principalmente. Si se pueden evitar ante el bajo dominio, evítelas mejor. Considere otro tipo de pruebas. Si presenta bajo dominio, no es que yo te diga anda y aplica el Rorschach, no, tienes que prepararte mucho, eso es la realidad. ¿Cuáles son las desventajas de los instrumentos que vimos anteriormente? Requieren una interpretación que se apoya más en el sustento teórico que en los contenidos expuestos por el entrevistado. Importa más cómo el sujeto se adapta a la teoría, no la teoría del sujeto. Entonces esa lógica es como de alguna forma irrespetuosa con la realidad propia de lo que el sujeto te viene a mostrar. Se exige un amplio dominio del instrumento a aplicar, principalmente, por ejemplo, el test de Rorschach. Son horas y 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 horas de dedicación. Y hay que invertir mucho. También la prueba es cara, no es tan barata. Entonces, se requiere demasiado tiempo. Algunos pueden resultar demasiado extensos, lo cual produce desgaste en entrevistados, lo que hablábamos anteriormente. El MPI-2 es demasiado largo, es una prueba muy extensa. El considerar una dimensión cuantitativa anula información cualitativa, la cual es de suma relevancia en este tipo de exploración. Cuando se evalúa la personalidad, la información cualitativa es sumamente relevante, sobre todo asociada a la historia de vida del sujeto, porque te da coherencia o te da de alguna manera cierta continuidad en lo observado en las distintas etapas del desarrollo individual. Pero las pruebas psicométricas no consideran dicha evaluación, lo cualitativo. Una prueba perfecta sería una cuantitativa, que fuera cuantitativa y cualitativa a la vez. Puede ser, puede ser. Que considere una tradición mixta a nivel metodológico, sería interesantísimo. Existen, pero no son estas. En evaluaciones psicométricas existe un enfoque vinculado a la comparación con lo que decía, ¿no? Con la media de la población, lo cual no considera una dimensión ideográfica. ¿Qué quiere decir la dimensión ideográfica? La dimensión de lo particular, de la propia experiencia, del mundo privado, de la individualidad, del sujeto específico. Ese sujeto es comparado con otros. Y comparar, insisto, no siempre es bueno. Ahora podríamos demonizar lo cuantitativo. No, lo cuantitativo no hay que demonizarlo. Si no fuera por lo cuantitativo y el positivismo, no tendríamos vacunas. ¿Y qué pasaría? Estaríamos probablemente todos muertos. ¿Sí? Es algo bueno también. Eduardo, dale. Por lo que yo entendí del test de 6, por ejemplo, se basa en la campana de Gauss, que es la distribución normal, digamos, lo que se le llama la distribución normal de la población. Es decir, que está basado en lo que es la media de una muestra significativa para ver si es que el sujeto está por sobre o por bajo. Lo cual está súper bien, pues. Pero, digamos, no mide, por ejemplo, o sea, mide coeficiente intelectual o cociente intelectual, es decir, un número. Pero no mide, por ejemplo, otros aspectos como lo que decía este señor Goldman, que es el tema de la inteligencia emocional, de, no sé, ese tipo de cosas. Exactamente. Tú lo has dicho. Ya, pero mira, tú decías que existe una suerte de peligro en eso. Y a mí me pasó. Yo cuando era muy niño, tenía como 9 años más o menos, en una de esas tantas veces que me mandaron al psicólogo, me mandaron a hacer un test de inteligencia, porque me iba muy mal en el colegio. Muy mal. Entonces me mandaron a hacer el test de inteligencia y resultó que en ese momento yo tenía como 128. Un cociente súper alto para un niño. Ya, me acuerdo que me hacían exámenes de historia, de castellano, no sé, una cosa así. Lo que pasa es que yo experimenté mucho con drogas durante mi adolescencia, basándome en que no importa si total yo soy súper inteligente, me da lo mismo matarme la mitad del cerebro, algo así. Y en una oportunidad yo estoy internado por drogas. Y cuando me hicieron el test ahí, arrojó un cociente como de 80, cuando tenía como 19 años. Entonces yo digo, ¿cómo puede haber una variación tan sustancial, digamos, o sea, se supone que se mide lo mismo, es decir, incluso, no sé si es que, no recuerdo bien, si es que para las distintas edades los tests eran distintos, pero eran más que nada, no sé, como habilidades, digamos,
casi como psicomotora, o sea, como recordar cómo armar la figurita rápido, ese tipo de cosas. Aplicaron un bachelor, probablemente en algún momento te aplicaron un whisk y en otro momento te aplicaron un vice. Cuando eras adolescente te aplicaron un vice, cuando eras niño te aplicaron un whisk. Puede ser también, consulta, puede ser influencia también de la poda sináptica, porque eso pasa como en la adolescencia. Entonces también puede influir en este cambio de la variación en el puntaje. También. Hay un margen de error de 7 puntos muchas veces. Sin embargo, también hay otra cosa que es más, ¿cómo decirlo? Sutil o más importante. El contexto de evaluación, pues. ¿Cómo estabas en una evaluación y cómo estabas en otra? Correcto, ¿no? En la niñez yo venía, o sea, yo quería demostrar que yo no era tonto, de partida. Ya, pues otro gallo cantaba. En Sí, la otra está ahí internado, pues. estaba internado, ¿no? Casi traumado, todo, no, sí, eso fue muy, muy heavy. Probablemente dopado. Absolutamente. Entonces, es muy con guitarra otra cosa. Entonces, eso depende. ¿De qué depende? Ahí está hablando cuántas variables. Esos son el aspecto que los test de inteligencia no consideran y que es un aspecto grave. ¿Cómo llegaste tú a hacer la prueba? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Con qué motivación? ¿Cómo estuvo tu día? Pésimo. ¿Cómo es probable que te vaya mal, po? Muy mal. No tengo ganas de contestar esto. Si estoy ante un joven que está dopado, que está altamente regulado medicamentosamente, en un contexto que es sumamente adverso, en un contexto que es contrario en definitiva, a un contexto más normal, entre comillas, no puedo esperar que saque 150 de coeficiente intelectual. Ahí está el margen de diferencia ampliamente justificable. O sea, estoy en un contexto adverso. De hecho, es más, creo que en ese contexto yo no me vincularía en un contexto psiquiátrico, me refiero, o de internación o hospital de día, no me vincularía a la aplicación de una prueba de inteligencia. De hecho, es más, discrepo con quien te aplicó la prueba. De hecho, es más, si pudiera volver en el pasado, le diría, no le apliquemos un test de inteligencia, apliquémosle un Rorschach y también nos va a permitir identificar ciertos aspectos, no cuantitativamente, pero ciertos aspectos de desarrollo intelectual. Pero no es una medición intelectual, es algo distinto. Pero apliquemos un Rorschach, que es más viable ahora. Esperemos que esté más compensado, que esté mejor, y vemos la funcionalidad que puede tener una evaluación intelectual. Ahora, no sé, las evaluaciones intelectuales son para cosas bien precisas y específicas nomás. Nada así como que si tú sacáis 80 no vayas a poder disfrutar de nada en tu vida. Eso es muy dudoso. Claro, no, igual se nota, eso sí, los individuos que son un poco más lentos. Yo tenía una compañera que era súper lenta y finalmente estudió ingeniería industrial en la Católica. O sea, ¿Para qué no, vais, no, sí, ¿Para qué vais, po? O sea, yo creo que la inteligencia, en definitiva, es la capacidad que tú tienes, o el intelecto, la capacidad que tú tienes de llegar a ser feliz y sentirte satisfecho con tu vida. El resto no importa. Sí, es que yo tengo, de acuerdo. sí, pero bueno, pero si tienes 160 y no eres feliz, bueno, ¿de qué sirve? Es como ser millonario y vivir con amargura, ¿no? ¿De qué te sirve? Correcto. Así Como como Rico Malcolm. McPato. ¿Ah? Como Malcolm, claro, como Malcolm, que es súper dotado, pero viene en un contexto que no es para él. Pero es lo que le tocó. ¿Y cuándo va a llegar a ser feliz? Cuando logre aceptar aquello. No resignarse, aceptar, que es cosa muy distinta. Pero eso es un proceso terapéutico más que intelectual. Ok, por eso hay que verlo con mucho. Si el día de mañana usted tiene hijos y llegan con evaluación intelectual y todo, ok. O tienen en algún momento que atender a alguien con evaluaciones intelectuales, ok, es una parte, no es lo más importante, no determina nada en la vida, una cosa nomás que se evalúa en algún momento, pero eso nomás. A veces le da Totalmente de demasiado, acuerdo. a veces se le da demasiado peso, así como, hoy sacó 75, nunca va a poder triunfar en la vida. Mira, créeme que hay más factores que influyen. De hecho, la evaluación más grande que se ha hecho entre la comparación entre el coeficiente intelectual y el éxito a nivel universitario demostró que el coeficiente intelectual y el rendimiento a nivel universitario no tienen ninguna relación, y éxito en la vida no tienen ninguna relación. ¿A qué estoy diciendo? Que no necesariamente a mayor nivel intelectual
mayor satisfacción. Pues mientras otras áreas como la motivación puntúan más alto. Es más importante estar motivado que tener más alto un coeficiente intelectual. Discúlpame que me encantó el punto de la motivación, porque me gatilló algo ahora. ¿Qué pasa? Que nosotros que tenemos tendencia a deprimirnos mucho, nos cuesta muchísimo motivarnos en momentos de depresión, en momentos donde no sé si será la recaptación de serotonina la que no nos deja motivarnos per se, pero existen herramientas técnicas en la psicología que nos ayuden, digamos, como a automotivarnos, a autoconvencernos de que sí se puede, digamos. Técnicas no. Técnicas no. O sea, si Alimentación. claro, si comprendemos como la psicoterapia como un conjunto de técnicas, yo creo que vamos para otro lado, ¿eh? Porque la psicoterapia es un proceso que tiene técnicas, pero no es una técnica. Es una experiencia, la psicoterapia. Entonces, de paso puede que, claro, que el terapeuta conozca técnicas, y hay muchas, la autoafirmación positiva, qué sé yo, la reestructuración cognitiva, hay muchas técnicas de las que podemos hablar acá, pero depende de cada terapeuta, depende de la orientación que tenga el terapeuta. Yo soy humanista, por ejemplo, hay otros que son de otras corrientes, y todas son buenas, todas son buenas. Ok, ¿cuáles son las entrevistas estructuradas para el trastorno límite de la personalidad? Las entrevistas en general para evaluar el trastorno límite son bastante variadas, son muchas. Hay mucho tipo de estructura propuesta para realizar entrevistas, pero yo voy a mencionar a continuación las que son, porque funcionan de dos formas, como entrevista semiestructurada o como autorreporte. Aquí vamos a mencionar dos autorreportes y el resto son puras entrevistas semiestructuradas. La verdad es que todas son fáciles de encontrar en Internet. La gran mayoría está en inglés. Hay validación en Chile para ser utilizada en la gran mayoría. Y yo voy a ir hablando de cada una de ellas un poquito y voy mostrando fotografías de ejemplos. Porque la gracia de esto no es que te haga la entrevista. Lo que te dice es en qué te tienes que fijar cuando haces la entrevista. ¿Qué tienes que prestar atención? Y algunas, como el SCID2, incorpora preguntas. Pero ¿qué sugiero yo cuando se aplica el SCID2? Hacer tú tus preguntas, no las que te dice ahí. Bueno, la primera de ellas es el The Revised Diagnostic Interview for Borderlines, que es el DIV-R. ¿Por qué DIV-R? Porque es la segunda versión, la versión revisada del diagnóstico para la personalidad borderline. Esta es de Gunderson. Es una prueba bastante interesante, o sea, es un tipo de entrevista bastante interesante que tiene una amplia utilidad histórica. No es tan vieja, pero presenta una amplia utilidad, sobre todo en la identificación de las distintas áreas del desarrollo de una personalidad borderline en particular. Mide el aspecto social, mide el aspecto identitario, mide el aspecto emocional, mide el aspecto relacional. O sea, es muy útil en cuanto a su integridad. Después tenemos la entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje 2. Esta es la que viene del DSM-4 y del DSM-5. La SCID-2 es la que viene del DSM-4 y la SCID-5 es la que viene del DSM-5. Es una entrevista estructurada que está directamente pegada, de hecho, miren qué coincidencia, de la entrevista límite, del trastorno límite, está pegada con la del trastorno histriónico. Vienen inmediatamente juntas. Es una guía de preguntas específicas para medir también distintas áreas del desarrollo de la persona con trastorno límite de la personalidad. Relaciones interpersonales, estabilidad emocional, estabilidad identitaria y otras áreas conductuales, por ejemplo, que son de mucha utilidad. En mi experiencia personal, ¿con qué he tenido más vínculo? Con la SCID-2. ¿Qué creo yo? ¿Es útil? Sí, pero es siempre orientativa. ¿He tenido vínculo con DIV-R? Sí, también es muy buena, pero siempre son orientativas, no es causa y efecto. Sirven para entender y fundamentar una decisión diagnóstica,
más que nos digan tal cual si el sujeto eso no es. El SSID2 y el DIF-R nos dan puntajes específicos en los que si tiene tal puntaje hay más probabilidad de que la persona tenga el trastorno en cuestión, o es muy, muy, muy probable que la persona tenga. Eso se considera solamente como un elemento cuantitativo en el cual hay una posibilidad muy grande de que el sujeto tenga. Y si eso lo corroboramos con entrevistas previamente hechas y con un seguimiento histórico previamente desarrollado, ok, tenemos el diagnóstico. ¿Se fijan? O sea, no es solamente la entrevista, también un seguimiento histórico del sujeto. Entrevistar y tener antecedentes previos es algo necesario en todas las entrevistas. Después tenemos la Structured Interview for DSM-4, que es el CID-4, que en este caso se utiliza para distintos trastornos de la personalidad. Dentro de ellos está el trastorno límite. Es quizás menos especializada que las dos anteriores que vimos, que vimos y que revisamos, ¿no? Tenemos la Borderline Symptom List, la BSL-95, que es, en definitiva, una escala de autorreporte, la BSL-95. ¿En qué consiste el autorreporte? Se le pasa al sujeto y el sujeto contesta lo que más le identifica en relación a lo que está expuesto y que constituyen características propias del trastorno límite de la personalidad. Efectividad de la escala de autorreporte alta, muy alta. ¿Qué recomiendo yo más aplicar? ¿Escalas de autorreporte o escala o entrevista estructurada? Depende. ¿De qué depende? Si las puede combinar, mejor. Esa es la respuesta. Si las puede combinar, mejor. Pero si quiere alta confiabilidad, el autorreporte es una buena opción. Ahora hay peros en relación al autorreporte, yo lo sé, y los voy a mencionar. Pero ha evidenciado mejor relación clínica las escalas de autorreporte que las entrevistas estructuradas. Eso no lo digo yo, lo dicen distintas investigaciones. Tenemos también la escala de MacLean, que es el screening de MacLean, que es el instrumento de screening realizado por MacLean para los trastornos de personalidad borderline, que es la MSI-BPD, ¿no? MacLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder. BPD es Borderline Personality Disorder, que también es una escala de autorreporte, que es bastante práctica, como la que vimos anteriormente, que es la BSL-95. Fáciles de acceder, fáciles de aplicar, y no hay gran dificultad. O sea, la verdad es que son bastante exitosas. ¿Cuál es? Yo voy a hacer una suerte de top. Esta, me quedo así, si ustedes me dijeran, ¿cuál elijo yo? Que a mí más me gustan. Esta, la BSL-95, me gusta mucho. De hecho, la voy a subrayar. Me gusta mucho. La de MacLean también es muy buena. Igual la voy a poner. Que son dos de autorreporte. Fíjense, los autorreportes apuntando. La Structured Interview for DSM-4 no me gusta. No, esta la dejo de lado. A ver. Aquí estoy enredado. No sé si el SSID o el DIF-R me gusta más. Creo que las dos son buenas. Las dos son buenas. Las dos las podemos poner así. Creo que las dos son útiles. Por eso, si se combinan estas dos dimensiones, del autorreporte y la entrevista, puede ser mucho más práctico. Y no tiene nada de malo. Se puede hacer. No hay problema en aquello. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está la DIF-R. Esto es una captura que hice yo de la DIF-R, la cual se visualiza las áreas que busca, en este caso, conocer. Estabilidad en el trabajo en la escuela. Aquí está la adaptación social. Logros especiales respecto a la efectividad. Vida social activa. Apreciación apropiada. Patrones de impulsividad. Self-mutilation, que en este caso tiene que ver con autoagresión o cortes, autocorte. Conductas manipulativas de suicidio o amenazas de suicidio, abuso de drogas. Todo esto, en definitiva, uno lo va explorando a partir de la entrevista. Son distintas áreas, si ustedes se fijan, ¿no? Aquí hay más, yo puse algunas, ¿no? Aquí tenemos el SSID2, que
y así se divide. En Respecto al test anterior, decía sexual deviant, algo. Sexual deviant practice. Eso es como desviación. Sí, prácticas sexuales desviadas. Prácticas sexuales desviadas. Ahí está la clasificación. La práctica sexual desviada se comprende principalmente en el DIP-R como práctica sexual promiscua. Varias parejas sexuales. Ah, perfecto, perfecto. Que es un criterio del trastorno límite. No todos las personas con trastorno límite, pero un criterio dentro de la impulsividad. Ojalá yo pudiera. Consulta con respecto a lo mismo. Lo que pasa es que de repente me dan periodos, o me ha pasado que hay como días en que me da mucha intensidad sexual y busco como, me da lo mismo, quien sea, no sé, es como que si se da el momento lo voy a aprovechar. Y hay otros momentos que viene como este decaimiento o me siento como más bajo, entre comillas. Disminuye la libido. Exacto. La libido dinámica, ¿no? La libido es que lo que pasa es que el doctor me dijo que supuestamente con las pastillas iba a bajar, pero no me baja. ¿Estás tomando antipsicótico? No, estoy tomando sertralina y lamotrigina. Lamotrigina, ok. Depende de la dosis. Depende de la dosis. O sea, honestamente, creo yo que terapéuticamente hay alternativas de que no te baje la libido y manejar ese tipo de conductas específicas más que apagar el deseo sexual. Creo que el manejo práctico, más que el apagar la libido, es más positivo. Por lo menos yo he tenido mejores resultados en aquello. Sí. Tengo una pregunta yo. Perdón, como terapeuta, no como en caso personal. Dale, Fernando. Tengo una pregunta respecto a eso, porque se habla harto de la hipersexualización en el TLP. Ya. Pero tengo dudas respecto a eso, si esa promiscuidad o algo es porque es una forma en que también la persona aprendió a relacionarse y a sentirse validada y querida, o es realmente simplemente por algún tema hormonal o por promiscuidad pura. Tengo esa duda bastante intensa porque he hablado con varias personas y como que en esta búsqueda de cariño desesperado, de no sentirse solos, acceden a esto que también les agrada, por supuesto, pero va como muy de la mano con lo que es la validación o el sentimiento de que alguien te quiere. Claro, es que eso mismo lo que decía Fernanda, sí, lo confirmo. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque después me arrepiento muchas veces de lo que hago. Y es porque igual a veces me he sentido solo y lo hago solamente por eso. Como para sentir el abrazo, la piel del otro, en fin. Totalmente. Llenar el sentimiento de vacío puede ser. Justamente. Mira, respondiendo a lo que dice Esteban, y después respondo a lo que preguntaba Fernanda. Si a mí me dieran una moneda de 100 pesos por todas las veces que me arrepiento de hacer algo, o que la cago, créeme que atrás tú verías una pila de monedas de 100 pesos que estaría a punto de caerse, creo yo. A lo que voy es normalizar un poco el tema del arrepentimiento, porque también es una conducta que es normal, que no tiene nada malo, ¿sí? Ahora, la exposición sexual, mira, yo en relación a lo que dice Fernanda, y dos respuestas que van en relación a lo que tú preguntas. Una que tiene que ver con lo que se refiere en el manual y lo que se refiere en el estudio casuístico de la gran mayoría de contenidos teóricos, por así decirlo. Mira, lo que se dice teóricamente tiene que ver con que la promiscuidad sexual responde específicamente a una conducta de carácter impulsivo y está asociada principalmente a la necesidad adrenalínica que bien se vincula a este grupo en particular, el cual requiere de estímulos fuertes que vayan asociados o acompañados a la existencia que es monótona de por sí. Es una forma de sentirse nuevamente vivo, deseado y sobre todo también valorado en muchos momentos. Esa es la respuesta más teórica. Ahora la respuesta más sincera
y más, bueno, lo teórico no quiero decir que no sea sincero, pero lo más basado en mi experiencia personal y desde el plano terapéutico y desde la área que yo estudio, es que va a depender de cada caso y la atribución que cada caso dé en representación de dicha conducta en particular. Porque ¿qué riesgo corre ahí, Fernanda? Que yo generalice que todos hacen lo mismo por la misma razón. Y estoy seguro que tú has escuchado distintas versiones de la misma historia. Yo lo hago por esto, yo lo hago por esto otro, yo lo hago por esta situación, lo hago por esta otra. ¿De acuerdo? Es cierto. Siempre hay atribuciones diferentes, absolutamente. Yo me quedo con esa historia, más que con la primera. A pesar Yo, que la primera te da, disculpa, a pesar que la primera te da mucho poder y te da poder decir, oye, no, esto pasa por esto, fin, y te vas, ¿cachai? No. Pero yo creo que va, como toda sintomatología, va a estar asociada a la propia caracterización que el sujeto hace de dicha experiencia. Es decir, si para una persona el acostarse con Pedro, Juan y Diego es una manera de conseguir amor y evitar que el otro se vaya, es válido. Si para otra persona es por un símbolo libidinoso de disfrute sexual e intensidad, es válido. ¿Qué estoy diciendo? Que la experiencia es más importante que lo teórico en ese caso. La El experiencia. caso a caso. El caso a caso, exactamente. Me Hay quedo una, clarísimo. hay una película, Fernanda, que te recomiendo. Dos películas te voy a recomendar. Si les gusta ese tema, parece que les gusta, ¿no? Entonces Es te que voy a es un tema recomendar. bastante tabú que no se habla mucho en lo que Eso son las mismo. charlas de TLP Ah, y es súper importante para nosotros. háblelo con el fulanito que está presente, pues yo feliz. De hecho, ¿Listo? es un tema Entonces, que es muy explorado. Mire, dos películas que exponen bien esta temática que le incito a ver. Una es Shame, lo voy a escribir acá, con Fassbender. ¿Alguien la vio, no? Shame. no. Véanla. Un poco. La otra es Intimacy. Vean esas dos películas, Shame e Intimacy. Eso explora la hipersexualidad, pero desde una sensación de vacío, que la sexualidad no te llena. Explora muy bien las características propias del trastorno límite de la personalidad. Muy bien. Como que Gracias por pasó el mucho. consejo. Te van a gustar. Son peliculazas, ¿eh? Son súper buenas. Una tercera, si les gusta el trastorno límite, o sea, si les interesa, La profesora de piano, ¿la vieron? Tampoco. no, estamos Véala. atrasados en cuanto a cinematografía, parece. La profesora de piano. Me he Está... centrado mucho en Marvel, parece. No, a mí me interesa mucho. Y fíjate que hay como representaciones fílmicas que son muy buenas, creo yo, muy representativo de la teoría de la que estoy diciendo ahora, pero también hay unas muy malas, ¿no? Hay películas que son ya un chiste, una burla, que no son malas las películas, pero son como ya una exageración. Por ejemplo, Atracción Fatal, con Glenn Close y Michael Douglas. No es mala la película, pero lo que pasa es que muestra el trastorno límite como que poco menos que me va a ir a matar a la casa. Un No es tan psicosis, así. Claro, como psicosis. un psicópata o Mujer Soltera Busca con la Bridget Fonda, que ya es Muy como buena esa. una cuestión ya como patológica, pero en una línea psicopática. Entonces hay que tener cuidado. Es una etiqueta, ha contribuido a la mala etiqueta y estigmatización que tiene esta población. Entonces, la que estoy dando ahora mira con mucho respeto esta temática y se nota que investigaron antes de hacerla. Por eso son películas serias en relación a este tema. Bueno, continuemos con esto, porque ahora en definitiva el tema sexual, claro, es materia de estudio aparte. De hecho, qué bueno que me dan estas ideas porque yo a futuro me voy relacionando a esos temas, ¿no? Así como a decir, claro, el tema sexual es un tema interesante. La vivencia de la sexualidad de personas que presentan trastorno límite de la personalidad es un temazo y se puede explorar muy bonito. Es muy importante, ¿de acuerdo? El SCID2 también es una prueba, es un tipo de entrevista, pero si se fijan tiene puntaje y se va poniendo un puntaje específico de acuerdo a las respuestas o la calidad de las respuestas y te da ciertos criterios
en relación a lo que el sujeto contesta. Y dependiendo de lo que conteste, uno le va poniendo puntaje al sujeto. Y mientras más puntúa, es más probable que tenga el trastorno en cuestión, el trastorno límite de la personalidad. ¿Ok? Ahí tenemos el DIF-R y el SCID-2. Perdón. Aquí tenemos el BSL-95, que es otra entrevista, pero en este caso son las dos que vamos a ver son de autorreporte, acá. Ya hablamos anteriormente. En el curso de la última semana, y aquí te da una escala Likert de 0 a 4, 0 en este caso es not at all, que no tengo nada de aquello, o very strong, que es 4, que es muy fuerte. Entonces el sujeto puntúa todos estos elementos. Por ejemplo, I felt stressed out, me siento estresado, mucho, un poco, o sea, algo, un poco, no o mucho, ¿no? Sufro de insomnio, me siento no observado o que no me prestan atención los demás. He sufrido estados masivos de ansiedad, me es muy difícil concentrarme, no sé qué hacer conmigo mismo, me siento desesperanzado, sin ayuda, siento que no tengo ayuda, en definitiva. Todo se siente apretado dentro de mí. Siento que estoy devastado, destruido por dentro. ¿Se fijan? Aquí esto se contesta desde el autorreporte. Bastante exitosa es la BSL-95, ¿no? Aquí tenemos la MSI-BPD, que también es una escala de autorreporte, e incluye planteamientos que son un poco más amplios que el sujeto también va apuntando. En este caso, o va diciendo, perdón, va apuntando, va refiriendo sí y no. Es decir, 0 y 1. Es un puntaje acá. Acá es de 0 a 4. 0 es no, 1 es sí. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿ha estado melancólico o altamente o extremadamente melancólico? Sí. ¿Te has sentido muy enojado mucho tiempo? O muchas veces, o gran parte del tiempo. ¿Cuán a menudo actúas de una manera enojada o de una manera sarcástica? Y ahí el sujeto va contestando. Se me había olvidado, pero el MSI-BPD también incorpora varias dimensiones, no solo del sí y el no, incorpora dimensiones cualitativas. Eso se me había ido, les pido disculpas. Por eso es más completo el MSI-BPD2. Aquí hay comentarios, si es posible. Podríamos terminar con eso, Eduardo, si te parece, para que podamos avanzar en esto, y ahí lo vamos a conversar un poquito. ¿Cuáles son las ventajas de estas entrevistas estructuradas? Favorecen una aproximación estructurada a elementos propios del trastorno de la personalidad. O sea, son bastante prácticas porque apuntan específicamente a las características de este trastorno de personalidad. Especialmente las escalas de autorreporte son muy, muy positivas. Las escalas de autorreporte han evidenciado mayor efectividad en contextos clínicos, lo cual está más vinculado a la exposición de la propia experiencia con el trastorno, especialmente la última prueba que vimos, la última escala, la MSI-BPD, es una escala de autorreporte que es muy, muy, muy interesante de los elementos cualitativos que entrega. Su validez y confiabilidad es muy elevada, pudiendo replicar su utilización en diversas aplicaciones. Es decir, los formatos que hemos visto de entrevista tienen una muy buena validez y confiabilidad. O sea, es recomendadísimo aplicarla. Sirven para lo que dicen servir. Para eso sirven. Las desventajas. Las aproximaciones vinculadas al autorreporte pueden representar ciertas dificultades en cuanto a la identificación de la propia sintomatología, es decir, situación real versus dimensión individual del problema. Es decir, pueden ser sobreexageradas o sobredimensionadas. Por ende, como sugerencia, recomiendo, aparte del autorreporte, hacer una entrevista que acompañe y que permita indagar la sintomatología, a modo de y mencionar o identificar el nivel de gravedad que el sujeto le da. No considera la perspectiva o experiencia particular asociada a la vivencia con el trastorno. Es decir, hay una pérdida de la perspectiva ideográfica, que quizás se recupera en la última prueba que nosotros vimos. Por ende, nuevamente, sugiero abordar
aparte de escala, que ocupa una escala particular de medición del trastorno límite, una entrevista en profundidad para conocer cómo es vivir con esto. La flexibilidad durante el desarrollo de entrevistas se ve dificultada en la mayoría de las propuestas entregadas, sobre todo porque son demasiado estructuradas y a veces ocurre que el sujeto improvisa o contesta de manera inesperada y hay que preguntar lo que el sujeto sacó a relucir. Pero la estructura es tan grande que no te permite hacer eso. Tienes que seguir un orden en particular. Sugerencia, como el orden es tan grande y si no se quiere salir de la estructura, usted diga, vamos a dejar eso para el final y lo vamos a conversar al final. Y lo anota a un ladito. No lo pierda, porque esa es información muy relevante que el sujeto le está dando y que surgió en el desarrollo de la entrevista. ¿Sí? La recomendación es, considere entrevistas semiestructuradas para el diagnóstico de algún trastorno de personalidad específico. Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, hay que realizar, si uno es psicólogo, entrevistas semiestructuradas específicas para trastornos específicos, como lo estamos viendo ahora con el trastorno límite de la personalidad. Es beneficioso. Las escalas de autorreporte son muy, muy buenas. Previamente puede haberse desarrollado una aproximación de carácter proyectivo psicométrica. Si uno aplica, por ejemplo, tuvo la posibilidad de aplicar un MMPI-2 y vio los resultados y sale efectivamente que pueden haber rasgos, límites de personalidad, uno puede ir a hilar más profundo en una entrevista estructurada vinculada al trastorno límite de la personalidad. Sasufi, se acabó. Eso es todo. Proponga instancias adicionales de entrevista en las cuales se pueda dimensionar la vivencia asociada a la patología. El objetivo central es distinguir qué aspectos son los más problematizados por el entrevistado. Muchas veces eso no se hace. Es decir, importa poco lo que le pasa al sujeto en relación a su sintomatología. Eso es algo que tiene que indagarse. O sea, es algo por lo que yo, por lo menos como interventor, peleo arduamente. ¿Qué es lo que usted más problematiza de esto? ¿Cómo lo vives diariamente? ¿Qué haces en estas situaciones? El indagar, el conocer a la persona. Eso a veces se olvida, el sujeto queda como un poco anulado porque parecen comérselo los síntomas y el trastorno. Y eso es algo que hay que siempre considerar. No olvidar una consideración de los siguientes aspectos. Para poder hacer un diagnóstico preciso, siempre hay que considerar estos aspectos, sí o sí. Si te saltas esto, algo te faltó. Información histórica, que nos permita conocer también información a nivel familiar de la persona, como también distintas manifestaciones que el sujeto ha presentado en su desarrollo histórico, tenemos que saber ese tipo de información. Por ejemplo, Eduardo nos ha dado información amplia respecto a cómo ha sido su vida, distintos pasajes de su vida. Todo eso es muy práctico. Antecedentes sociales de la persona, antecedentes laborales, cómo se relaciona en el trabajo, cuántos amigos tiene pocos amigos. Si tiene pocos amigos, ¿por qué tiene pocos amigos? ¿Qué ha pasado? Opiniones de otros expertos en relación, por ejemplo, ¿te has atendido? Por eso una pregunta, ¿te has atendido con otra persona? Sí. ¿Cómo se llamaba X? ¿Existe la posibilidad que yo pueda conversar con él? Sí, claro. A veces hay profesionales que te envían informes detallados que tienen en relación a los consultantes que son de mucha utilidad y uno se lo dice a los consultantes. Yo voy a acceder a un informe que fue realizado para conocerte un poquito mejor desde esta perspectiva, ¿no? Perfecto. Eso es muy útil. Opiniones de familiares, ¿no? Tener contacto con familiares es muy necesario, porque los familiares nos dan una versión bruta respecto a quién es esta persona. Opinión del consultante, no olvidarse el consultante, quien más representa la realidad de la persona es la misma persona, y resultados de pruebas o entrevistas desarrolladas. Si ustedes se fijan, esto queda al final. Es decir, vamos a terminar de esta forma. Siempre lo más relevante va a ser esto que viene atrás. Y esto sirve para confirmar lo que ya habíamos visto. Esto es como así decirlo, es una analogía pésima, pero la hago. Es como la daga que acaba con la vida de la persona. Pero anteriormente tuvo que pasar por toda una pelea. Esto no es una pelea, por supuesto. Pero esto es el trabajo de peso. Esto otro, que son los resultados de pruebas o entrevistas, es la parte más fácil. Pero esto es lo más complicado. Y esto es lo que nos va a dar un diagnóstico de un trastorno de personalidad, específicamente como el trastorno límite de la personalidad. Toda la combinación de estos elementos. Entrevistas estructuradas, buenas entrevistas a familiares, buenas entrevistas de recorrido, antecedentes relevantes, entrevistas a otros profesionales,
y una aplicación de alguna prueba proyectiva, por supuesto. Y ni siquiera es tan necesario a veces aplicar pruebas proyectivas. ¿Se fijan? Y ahí tenemos evidentemente un acercamiento mucho más particular, especializado, profesional y preciso y exacto en relación a una hipótesis diagnóstica que es en base a un diagnóstico específico que es este trastorno. Así también hay otras entrevistas semiestructuradas para otros diagnósticos: depresión, ansiedad, fobia social. Beck es famoso por eso, por el inventario de depresión, de ansiedad, inventarios de psicopatología como el SCL-90R, etcétera. Millones y millones y millones y millones de entrevistas estructuradas o inventarios que a nosotros nos permiten identificar sintomatología o cuadros en particular. Con eso concluyo mi presentación. Gracias totales. Y la Muchas Comentarios. entrevista, gracias, profe. Cristóbal. ¿Ah? Perdón. Había dicho que iba a entrevistar a una persona con TLP, o me equivoco. No, pero no hoy día. No hoy día. No hoy día. Ah, ¿Cómo hacer eso hoy día ya? Sería una suerte de suicidio. Para mí y para ustedes. Eso todavía no, po. Eso tiene que ser la guinda de la torta. Para que me crean que yo hago esto. Po. Eso tengo entendido que es la última sesión, ¿verdad? Ujú. Van a ver a una persona que tiene un trastorno límite y yo la voy a entrevistar acá, presente ante todos, y ustedes le van a poder hacer preguntas a esa persona. Evidentemente con respeto y evidentemente con la lógica específica de cuidar la confidencialidad de la persona en cuestión. ¿Ya? Ella quiso participar, por lo menos en la última vez me dijo que sí, que ella tiene un trastorno límite de la personalidad. Y De yo le todas voy formas, preguntando distintos elementos. Fernanda, o sí. no sé. De todas formas, para los que no estaban inscritos en nuestro registro de correo, por favor, si nos pueden enviar un correo al comunidad.tele. Haga caso, por favor, que lo Ahí, administrativo siempre es para complejo. poder estar enviándole los links de las clases que ya pasaron. Las estábamos subiendo a YouTube, así que se las vamos a enviar los links por si quieren repetir alguna parte, verlas. Y además, para enviarles el cronograma de todo lo que va quedando. Sí, todavía nos queda bastante. Tenemos que ir viendo varios elementos que de cierta manera van a ir cubriendo amplias necesidades. Y siempre cuando vamos hablando de estos temas van surgiendo, desde luego, experiencias personales, dudas, cuestiones propias de la profesión, también de la psicología. Yo creo que en definitiva, la aproximación al trastorno límite tiene que ser hecha desde harta responsabilidad, harto respeto, y sobre todo es bueno ir ganando experiencia en el entrevistar, conocer experiencias. Por eso vamos a ir paso a paso viendo varios elementos que creo que son bastante útiles, van a ser útiles, sobre todo a la gente que trabaja con esto. Que por lo menos yo voy transfiriendo estos conocimientos que pueden ser de mucha utilidad. Cristóbal, Sí. ¿dónde puedo encontrar las grabaciones de estas clases? Pregúntele a la directora. Fernanda. Fernanda. Sí, están en nuestro canal de YouTube, que se llama Comunidad TLP Chile o Agrupación TLP Chile, pero de todas formas a todos ustedes, los que me envíen el correo, un correo simplemente diciendo soy participante de las sesiones de acercamiento a TLP, les vamos a enviar el link. Todas las semanas vamos a empezar a enviar los links de las clases que van pasando. Cualquier duda que tengan, escríbanme a mi Gracias, correo. Fernanda. De Escríbanme a mi nada. correo también si tienen alguna duda, un tema investigativo, un tema vinculado a lo que estamos hablando. Yo feliz voy contestándole. A veces me demoro porque tengo como 557 cosas que hacer y siempre me quedo en las 555 y me faltan 2, así que siempre estoy atrasado. Pero siempre contesto, siempre contesto. Eduardo, tú querías decir algo. Cristóbal, mira, lo primero, o sea, yo espero que en todas las sesiones en las cuales yo participe
lo primero que siempre me gustaría decirte es muchísimas gracias por darte el tiempo. O sea, yo sé que, o sea, por lo que tú has contado, eres una persona súper activa, entonces yo sé que tu tiempo vale muchísimo y básicamente aquí nos estás dando una parte de tu vida, o sea, nos Mm. estás entregando riqueza, conocimiento y una parte de ti Gracias, además. gracias, Así es que yo eso gracias, te lo agradezco de corazón, gracias, Eduardo. eso en primer lugar. Gracias, Eduardo. Bueno, más adelante me gustaría preguntarle a Fernanda un poco la mecánica de este, o sea, digamos, ¿cómo nace? Yo llegué de casualidad, es decir, yo vi la luz prendida y entré, algo así.